Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Bienvenidos, hermanos. Vamos a poner este tiempo en las manos del Señor y le damos gracias al Señor por darnos la oportunidad de estar acá. Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor. Te damos gracias porque eres bueno. Gracias por tu fidelidad, por tu misericordia y por tu bondad. Gracias, Señor, porque hoy podemos estar en este lugar para adorarte y para exaltar tu nombre, Señor. Gracias, Padre, porque sabemos, Señor, que cuando nos congregamos con el único propósito de adorarte y de exaltarte. Y tenemos una libertad, Señor, de hacerlo. Y por eso te damos gracias, Señor, por esa libertad que tenemos en esta hora, Señor, para hacerlo. Y con esa misma libertad, Señor, estamos orando e intercediendo delante de ti por todos aquellos hermanos y hermanas en diferentes lugares del mundo que no tienen esa misma libertad. Aquellos, Señor, que por algún otro motivo no se pueden congregar porque los países donde viven les persiguen por predicar el Evangelio. Muchos de ellos están en las cárceles, muchos de ellos están siendo asesinados. Pero te pedimos, Señor, de una manera especial que seas tú glorificándote en sus vidas, Señor, fortaleciéndoles, animándoles y aún en la distancia, que ellos puedan sentir esta oración, que ellos puedan sentir este abrazo de su familia en Cristo en este lugar. Gracias, Señor, porque nos has permitido llegar, Señor, a este día más de adoración. Y también le has permitido a diferentes hermanos de nuestra congregación, que tengo aquí en mi lista, cumplir un año más de vida, por los cuales queremos orar en esta mañana. Queremos orar por los hermanos Iris Castro, Gaby Colombón, Humberto Nevares, Mari Cano, Romeo Guerrero Senior y mi hija María Clara del Valle. Gracias por cada uno de ellos, Señor. Gracias porque les has concedido este año más de vida. Y te pedimos, Padre, que ellos cada día se enamoren más de ti, que ellos puedan caminar, Señor, en obediencia a tu palabra y que seas tú cumpliendo ese propósito por el cual les has puesto en esta tierra, Señor. Bendíceles a ellos, bendice a sus familias y glorifícate en sus vidas cada día, Señor. También queremos orar por todos aquellos hermanos que han estado enfermos de nuestra congregación. Semana tras semana tenemos una lista por los cuales hemos estado orando, pero hoy en especial queremos estar orando por el hermano Humberto Nevares, que fue llevado ahorita de emergencia al hospital. Le pedimos también por la hermana Sonia Quiñones, por el hermano Jorge López y todos aquellos que han estado pasando por algún tiempo de enfermedad durante esta semana, Señor, o ya por algún tiempo prolongado, Señor, sea por la nueva brote de COVID que nos afectan una vez más, pero confiamos en que tú eres un Dios todopoderoso, Señor, y a pesar de todo lo que podamos ver a nuestro alrededor, nuestra fe y nuestra confianza siguen fuertes y sabemos, Señor, que tú cumples lo que prometes. Pero te pedimos por todos aquellos que están batallando con su salud, para que los fortalezcas, Señor, para que seas tú animándolos donde ellos se encuentren y puedan sentir también ese abrazo de su iglesia, orando por ellos, Padre. Hoy queremos adorarte y exaltarte, queremos hacerlo a través de la alabanza, queremos hacerlo a través de estos cánticos que te exaltan a ti, que reconocen tu grandeza, tu poder, tu majestad, tu soberanía, Señor. Y lo hacemos con alegría y con gozo, porque no hay mejor manera, Señor, en la que nosotros podamos expresar el gozo que adorándote y exaltándote. No solamente con nuestros cánticos, sino con nuestra vida misma, siendo de testimonio también y siendo obedientes a tu palabra. Te alabamos y te bendecimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a ponernos en... Bueno, un saludo también a todas las personas que nos están viendo allí en la transmisión. Ya tenemos ahorita varias personas conectadas. Un saludo para todos y cada uno de ellos. Quiero contarles una historia, hermanos. Hace muchos años, no sé si haya alguien de esa época. No, mentiras, no creo que aquí exista alguien de esa época. Pero por allá en agosto de 1909... nació un niño que se llamaba Glenn Cunningham. Glenn Cunningham nació en, a ver si lo pronunció bien, Elkhart, Kansas. ¿Sí lo pronuncié bien? Elkhart, ¿nadie conoce allá? Menos mal, porque así no saben si pronuncié bien o mal. En Elkhart, a ver, Elkhart, ok, Elkhart, Kansas. Es que eso es lo que yo no entiendo en inglés. Si la E dicen que sí, si la digo I no que sé, y que la E que es A, ya. Ay, Dios, bueno. Elkhart, Kansas. Él tuvo otro hermanito más chiquito y ellos nacieron en esa ciudad. Este jovencito, un día iban para la escuela, su hermanito entró a la escuela, él
algo se quedó haciendo, no sé qué pasó, pero la escuela se incendia. La escuela se incendió y él, en su afán de salvar a su hermanito, corre adentro de las llamas donde estaba el fuego y logra salvar a su hermanito. Pero él queda totalmente quemado. Queda quemado sobre todo toda la parte de sus piernas, unas quemaduras que los médicos le dijeron que no iba a volver a caminar. El parte médico, ellos decían que había perdido toda la carne de las rodillas, de las espinillas, perdió los dedos del pie izquierdo, y los que saben de medicina decían que todo su arco transversal quedó prácticamente destruido. Los médicos le dijeron a sus papás que debían amputarle la pierna, pero sus papás eran una familia de fe. Ellos creían en Dios y ellos decidieron no amputarle la pierna a su hijo, sino que ellos iban a curarlo, y a través de los días y con la sabiduría de los abuelos y las generaciones, le ponían emplastes, no sé cómo se dice, le ponían paños, le hacían masaje, le ponían cremas, lograron recuperarlo de alguna manera y no tuvieron que amputarle la pierna. Él fue creciendo y unos 10 años después de ese accidente, este niño le gusta a correr. Él aprendió a caminar nuevamente, aprendió a correr nuevamente, y le empezó a gustar lo de correr y correr y correr. Pues hermanos, por allá para 1934, ya un hombre había establecido el récord mundial en la carrera de 1 milla. Y en 1936 se estableció el récord mundial en la carrera de 800 metros. Participó en los Juegos Olímpicos de 1932 y de 1936. Y a los que les gusta el atletismo saben, ¿no?, lo difícil que es esa prueba. En la final de los 1500 metros en Berlín, donde se hicieron esos Juegos Olímpicos, este hombre Cunningham superó el récord mundial. Este es Glenn Cunningham, y ahí está su papá haciéndole masajes, y no se alcanza a ver mucho, pero sí, aquí se puede ver un poco su piel un poco arrugada, aquí también. Esta fue la pierna que más se destruyó, pero vemos cómo primero la fe y la determinación pueden lograr grandes cosas. Él sabía que él había nacido para algo grande, y la determinación en su corazón lo llevó a no darse por vencido y a sacrificar una cantidad de cosas para lograrlo. Seguramente los dolores eran intensos en sus entrenamientos. Seguramente había noches en las que, después de haber entrenado todo el día, él no podía ni siquiera moverse, no podía ni siquiera descansar ni dormir por el dolor en su pierna. Pero él lo hacía porque tenía una meta, porque tenía un propósito. De lo contrario, no hubiese llegado a ganar en los Juegos Olímpicos. La determinación y la fe son una combinación perfecta. Y hoy quiero hablarles un poco de este tema, mezclado en una historia maravillosa, o en una narración, o en una argumentación, a los que les guste un poco lo del derecho, del apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 9, versículos 1 al 27. Yo he titulado esta predicación, y luego vamos a entender por qué, yo tengo derecho. Yo tengo derecho. Creo que es una expresión, no sé si alguno de nosotros la hemos usado, uno no se acuerda de las cosas malas que hace, ¿cierto? Uno no se quiere acordar. Todos nos creemos angelitos. Yo le digo a mis hijos, porque mi hijo David Camilo es muy especial, ¿sí? Otros dicen necio, inquieto, nosotros le decimos activo e inteligente, para animarnos un poco. Él es muy activo, mucho. Entonces, cuando él está en todo su apogeo, yo digo, Dios mío, ¿a quién le habrán salido así? ¿Y cómo les parece que antier
mi hija, a ella le gusta que yo le cuente historias de mi niñez, porque dice que mi niñez fue muy triste y muy sufrida. Y papi, cuéntame esas historias. Y yo, mi amor, ¿para qué las quiere escuchar? Pero ella las disfruta. Entonces llama ella a mi mamá, a su abuela, y le pregunta que le cuente historias mías. Pero mi mamá no le contó esas historias sufridas en las que yo sufría, le contó todas las travesuras que yo hacía. ¿Y qué le dio a María Clara? Argumentos. Ah, y así tú dices que a quién te salimos, que a quién salimos, pues a ti. Dice mi mamá. Yo no le creo mucho porque ella ya con la edad ya está perdiendo la memoria. Ay, no, mentira, no la está perdiendo, es que está viendo la transmisión. No, mentira, no, ella es muy lúcida. Ella dice que yo hacía muchas travesuras, que un día yo me escapé, tenía unos 4 o 5 años, me escapé de la casa y mis abuelos vivían como en la cuadra siguiente, ¿cierto? Y había una iglesia católica donde mi abuelo iba todas las mañanas. Dice mi mamá, yo no le creo, que yo me escapé y yo iba solamente con una camisetica y en calzoncillos y llegué a la iglesia a buscar a mi abuelito, ahí, como si aquí se parara un niño ahorita en calzoncillos. Y yo buscando a mi abuelito en la iglesia. Eso dice ella. Yo no me acuerdo de eso. Pero a veces nosotros no queremos traer a memoria las cosas malas o negativas, sino todo lo bueno. Y seguramente nosotros en algún momento, en alguna circunstancia de nuestra vida hemos expresado, así no lo hayamos dicho con nuestros labios, con nuestra boca, pero sí en nuestro corazón, es que yo tengo derecho, por X o Y motivo. Yo no sé si aquí se ve, o en México, porque la mayoría de ustedes vienen de México, pero ya tenemos una buena colonia colombiana, ya tenemos aquí de Colombia también, otro visitante, ahí vamos fortaleciéndonos poco a poco, ya tenemos 2 por este lado. Pero se ha popularizado algo que lo llaman, usted no sabe quién soy yo. ¿Sí han escuchado ustedes hablar de usted no sabe quién soy yo? Un ejemplo, llega el policía de tránsito, la persona se pasa una luz en rojo, ¿sí? Y entonces él le va a hacer una infracción. Y le dice, ¿usted no sabe quién soy yo? ¿Usted no sabe quién soy yo? Porque a lo mejor es un youtuber o un cantante o un actor que salió, quién sabe, por allá en una novela hace 30 años, pero se queda la gente con eso. ¿Usted no sabe quién soy yo? Aquí pasó con un político, un senador de acá estatal, lo pararon porque iba en exceso de velocidad, insultando a la oficial, porque usted no sabe quién soy yo, la voy a hacer echar, que no sé qué. Hay gente que de pronto se pone en ese papel y eso trae un poco de orgullo y de prepotencia. Entonces, esta expresión, yo tengo derecho, es la que nos da pie a lo que el apóstol Pablo está hablando a los Corintios en esta primera carta, capítulo 9. El apóstol, una y otra vez, porque no es la primera vez que lo hace, una y otra vez, él está defendiendo su apostolado. Cada vez donde él fuera, se encontraba con opositores. Estos opositores lo que hacían era desacreditar su llamado ministerial, desacreditar su autoridad apostólica y hacían lo que fuera para lograrlo. El mensaje del apóstol Pablo era un mensaje poderoso. Pero los judaizantes y los opositores y los religiosos de la época siempre estaban cuestionando la autoridad del apóstol Pablo. En Corinto, que es donde se desarrolla toda esta historia, el apóstol no escapa de eso, y allí también él tenía muchos opositores. Probablemente esos opositores se habían camuflado, se habían infiltrado dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo enseñaba de una manera que él ponía orden en la iglesia. Si nosotros leemos las cartas del apóstol Pablo, particularmente esta de Corintios y otras, vemos que el apóstol estaba interesado en poner orden en la iglesia y que realmente nosotros demostremos lo que somos. Pero algunos hermanos de la iglesia, eso sucede solo en esa iglesia, eso no pasa en ninguna iglesia, en ninguna congregación del mundo, solo en Corintio. Algunos hermanos querían tener una iglesia a su gusto, una iglesia a su medida, como diría alguien, una iglesia a la carta,
una iglesia en la que ellos hicieran de la iglesia su iglesia, hicieran de la iglesia su pequeño reino, donde solamente ellos eran amos y señores. Y por eso entonces los ataques contra el apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo viene a desenmascarar y a tumbar esos pequeños reinos que se querían establecer en la iglesia, porque la iglesia es de Cristo. La iglesia no es de ningún pastor ni de ninguna otra autoridad humana, la iglesia es de Cristo. Y el apóstol estaba empeñado en eso. Entonces, al no poder desacreditar el mensaje poderoso del apóstol, entonces ellos buscaban desacreditar la persona, desacreditar su autoridad. Y el apóstol Pablo, como era costumbre en esta y en todas sus cartas, hace preguntas retóricas. Esas preguntas retóricas que al final llevan a una respuesta muy concluyente. Y él comienza de esta manera. Versículo 1 y 2. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, para que si usted tiene ahí la Reina Valera u otra versión, sepa que estamos leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Dice el apóstol Pablo: ¿acaso no soy tan libre como cualquier otro? ¿No soy apóstol? ¿No he visto a Jesús nuestro Señor con mis propios ojos? ¿No es gracias a mi trabajo que ustedes pertenecen al Señor? Aunque otros piensen que no soy apóstol, ciertamente para ustedes lo soy. Ustedes mismos son la prueba de que soy apóstol del Señor. Ahí hay varias preguntas, y a cada una de estas preguntas los corintios tenían que responder que sí, rotundamente sí. Y al final los hechos estaban demostrando la autoridad apostólica de Pablo. Era una autoridad evidente, era una autoridad que no se podía negar. Pero aquellos hermanos, y voy a hacer así siempre que me refiera a esos hermanos, es decir, aquellos que se infiltran, que se camuflan dentro de la iglesia, pero que no tienen buenas intenciones, aquellos hermanos de Corinto que ponían en duda la autoridad apostólica de Pablo, esos hermanos definitivamente, si eran creyentes, si es que eran creyentes, ellos eran unos creyentes ingratos y unos creyentes olvidadizos del sacrificio que el apóstol Pablo hizo para estar con ellos por 18 meses, aún arriesgando su salud porque estaba muy enfermo, aún arriesgando su vida porque lo querían matar, lo perseguían para matarlo. Pero sin embargo, el apóstol les argumenta en su defensa en el versículo 3. Dice: esta es mi respuesta a los que cuestionan mi autoridad. Entonces ya abre una puerta para dar una respuesta. Y aquí el apóstol está dando una lista de derechos que él tenía como apóstol. Porque los apóstoles, en esa época, los verdaderos apóstoles, yo hago aquí un paréntesis, hoy no existen apóstoles. Esto seguramente generará diferencias y discusiones, pero no importa que genere. No hay apóstoles hoy en día como los apóstoles de la Biblia. O sea, del título, de que ustedes ahora, no, pastor, usted predica muy bonito, ya lo vamos a nombrar apóstol. No, ni se les ocurra, es que es más, ni pastor, a uno le dicen pastor por costumbre, pero somos hermanos. Y ese apostolado que hoy en día muchos profesan, pues es un apostolado con intereses meramente materiales. Pero volvamos al tema. Entonces, los apóstoles en esa época tenían derechos, pero el apóstol Pablo había renunciado a esos derechos con los corintios, por testimonio, y demostrando que su llamado y que su servicio era muy diferente al de sus opositores judaizantes, porque ellos sí usaban y abusaban de sus derechos de apóstoles o de siervos de Dios. El apóstol Pablo, él dice, o él resalta sus derechos, su derecho de ser hospedado y alimentado. Ahí en el versículo 4 dice: ¿acaso no tenemos derecho de hospedarnos con ustedes y compartir sus comidas? Ese era un derecho de los apóstoles.
Los apóstoles, los que eran reconocidos apóstoles, donde quiera que llegaban, la iglesia los recibía, los hospedaba, les daba comida, no tenían que pagar absolutamente nada por eso, porque era un derecho que se le daba a los apóstoles. También su derecho de casarse. En el versículo 15 dice, no tenemos derecho a llevar con nosotros a una esposa creyente, como lo hacen los demás apóstoles y los hermanos del Señor, y como lo hace Pedro. Hay muchas versiones al respecto de si Pablo era o no casado, ¿sí? Entonces hay versiones que dicen que no, que era soltero, hay otras versiones que dicen que era viudo, hay otras versiones que dicen que era separado. Yo personalmente creo que era viudo, porque él habla con mucha autoridad sobre el matrimonio. Pero igual, no pasa nada, no importa, no nos afecta lo que Pablo haya dicho. Pero era un derecho que tenían los apóstoles, de tener su esposa y de llevarla con ellos a sus viajes también. Luego, otro derecho que el apóstol Pablo habla, dice, su derecho de no trabajar por fuera. Me explico, versículos 6 y 7. ¿O Bernabé y yo somos los únicos que tenemos que trabajar para sostenernos? ¿Qué soldado tiene que pagar sus propios gastos? ¿Qué agricultor planta un viñedo y no tiene derecho a comer de su fruto? ¿A qué pastor que cuida de su rebaño de ovejas no se le permite beber un poco de la leche? El apóstol estaba ahí hablando de aquellos que no podían dedicarse de tiempo completo al servicio porque tenían que estar trabajando, tenían que estar levantando sustento. Y el apóstol les está diciendo que los apóstoles tenían derecho a ser financiados completamente. A ellos no necesitaban estar trabajando por fuera, sino dedicados al ministerio. Eso era un derecho que tenían los apóstoles. Y la iglesia les sostenía a través de las ofrendas. Entonces ese derecho Pablo también se los está trayendo a colación a los corintios. Una vez más, el apóstol está haciendo esas preguntas retóricas y con una respuesta en común. Pablo está diciéndoles que es totalmente lógico que él reciba beneficios como lo hace todo el mundo. Él les está diciendo eso a los corintios, defendiendo su apostolado también y marcando una diferencia con los otros falsos apóstoles que se habían levantado. Sigamos versículos 8 al 10. Dice, ¿expreso meramente una opinión humana o dice la ley lo mismo? Porque la ley de Moisés dice, no le pongas bozal al buey para impedirle que coma mientras trilla el grano. ¿Acaso pensaba Dios únicamente en bueyes cuando dijo eso? ¿No nos hablaba a nosotros en realidad? Claro que sí, se escribió para nosotros a fin de que tanto el que ara como el que trilla el grano puedan esperar una porción de la cosecha. Hermano Rubén, ¿me hace un favor? ¿Le puedes bajar un poquitico a las bocinas de allá? Es que siento ahí como un... ¿Cierto que sí? Y más bien aquí le subimos un poquito. Ahora sí, sí, mejor así. Entonces, en su argumento, el apóstol Pablo está usando una referencia de la ley. Y los que han estado siguiendo las cápsulas bíblicas, hemos leído en Levítico, en Deuteronomio, que se hace esa excepción también, y dar validez a esa defensa, de que algunos de los enemigos de Pablo eran los judaizantes quienes conocían perfectamente la ley. Deuteronomio 25:4 dice, no pondrás bozal al buey cuando trillare. Y entonces es claro al decir que es necesario, y eso es lo que quiere decir ese versículo, que es necesario no limitar a quien trabaja en el campo del Señor y al mismo tiempo a aquellos que sirven de cualquier manera en el reino del Señor, que esas personas sean sostenidos por la esperanza de ese fruto recogido. Entonces, el apóstol Pablo está trayendo a colación todos los argumentos posibles para contraatacar a aquellos que estaban desvirtuando el apostolado de él. Él nunca quiso usar esos derechos con los corintios. Miren lo que dice más adelante, versículo 11 y 12, dice,
ya que hemos plantado la semilla espiritual entre ustedes, ¿no tenemos derecho a cosechar el alimento y la bebida material? Si ustedes sostienen a otros que les predican, ¿no deberíamos tener nosotros aún mayor derecho a que nos sostengan? Pero nunca nos hemos valido de ese derecho. Preferiríamos soportar cualquier cosa antes que ser un obstáculo a la buena noticia acerca de Cristo. Y este versículo es la respuesta clara y contundente sobre el por qué el apóstol Pablo había renunciado a sus derechos como apóstol, pero con los corintios. Y digo que solo con los corintios porque hay otros versículos, otras oportunidades donde el apóstol sí había recibido ofrendas. Si nosotros miramos en Filipenses capítulo 4, versículos 10 al 20, y voy a leerlo, dice: cuánto alabo al Señor de que hayan vuelto a preocuparse por mí. Sé que siempre se han preocupado por mí, pero no tenían la oportunidad de ayudarme. No es que haya pasado necesidad alguna vez, porque he aprendido a estar contento con lo que tengo. Sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco. Pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da las fuerzas. De todos modos, han hecho bien al compartir conmigo en la dificultad por la que ahora atravieso. Como saben, filipenses, ustedes fueron los únicos que me ayudaron económicamente cuando les llevé la buena noticia por primera vez. Y luego seguí mi viaje desde Macedonia. Ninguna otra iglesia hizo lo mismo. Incluso cuando estuve en Tesalónica, ustedes me mandaron ayuda más de una vez. No digo esto esperando que me envíen una ofrenda, más bien quiero que ustedes reciban una recompensa por su bondad. Por el momento tengo todo lo que necesito y aún más. Estoy bien abastecido con las ofrendas que ustedes me enviaron por medio de Epafrodito. Son un sacrificio de olor fragante, aceptable y agradable a Dios. Y este mismo Dios, quien me cuida, suplirá todo lo que necesiten de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. Toda la gloria sea a Dios, nuestro Padre, por siempre y para siempre. Y en 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 8, dice: y para servirlos y ayudarlos, recibí dinero de otras iglesias. Entonces Pablo recibió ofrendas de otras iglesias, además de trabajar en Corinto. Él trabajaba haciendo carpas con Priscila y Aquila, pero él conocía a los corintios. Él conocía los prejuicios que tenían los corintios acerca del dinero. Recordemos que la iglesia de Corinto era una iglesia muy próspera por todo el dinero que se movía en ese puerto, era una iglesia próspera. Pero esos hermanos de Corintios también eran hermanos ambiciosos, eran hermanos materialistas. Entonces el apóstol no quería darles motivos de acusar su integridad, porque es un riesgo también. Por eso celebro que la iglesia bautista, el pastor no administre los dineros. A mí me dan un salario y ya, gracias a Dios. Porque cuando el pastor es el que está metiendo la mano y contando y guardando, es un riesgo muy grande. Entonces le doy gracias a Dios que aquí hay quienes cuentan, hay quienes manejan, hay quienes administran. Gracias, porque es librar una tentación para el siervo del Señor. Entonces siempre hay personas que solo pueden ver el dinero en todo. Hay personas que todo es dinero y solamente hablan el dinero, y siempre será el dinero una excusa perfecta para restarle autoridad a algo o restarle autoridad a alguien. Una excusa perfecta para cuestionar, para juzgar, para señalar. Pero estas personas que viven de esa manera están descritas en la Biblia. Y están descritos en la Biblia como amadores del dinero. Dice 1 Timoteo 6:10 en la Nueva Traducción Viviente: pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal. Y algunas personas, en su intenso deseo por el dinero, se han desviado de la fe verdadera y se han causado muchas heridas dolorosas. Entonces el problema no es el dinero, sino el amor al dinero. Y Pablo sigue su argumento defendiéndose, versículos 13 al 15. ¿No se dan cuenta de que los que trabajan en el templo obtienen sus alimentos de las ofrendas que se llevan al templo? Y los que sirven en el altar reciben una porción de lo que se ofrece como sacrificio. Del mismo modo, el Señor ordenó que los que predican la buena noticia sean sostenidos por los que reciben el beneficio del mensaje.
Sin embargo, yo jamás me he valido de ninguno de esos derechos, y no escribo esto para sugerir que es mi deseo comenzar a hacerlo ahora. De hecho, preferiría morir antes que perder mi derecho a jactarme de predicar sin cobrar. Pablo está en estos versículos refiriéndose a unas palabras dichas por el mismo Señor Jesucristo. En Lucas capítulo 10, versículo 7, donde el Señor Jesucristo dice: y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. Pablo les está recordando a los corintios un poco cómo es el sistema judío. Recordemos que en Corinto también habían muchos gentiles, muchos griegos que no conocían el sistema judío, pero él está hablando de cómo en el sistema judío los que sirven en el templo pues reciben una porción de lo que se sacrifica en el templo. Eso lo vemos también en el Antiguo Testamento, y esa era una manera de sostener a los siervos de Dios. Él les está advirtiendo que él no está diciendo esto para pedirles dinero, para pedirles una ofrenda, para doblarles el brazo y mover su corazón, porque el apóstol tenía claro que su propósito en medio de los corintios era trabajar sin pedirles nada a cambio. Y por eso el apóstol trabajaba con sus propias manos y de alguna manera se autosustentaba. Eso es lo que se conoce en el mundo eclesial para muchos pastores bivocacionales, pastores que también tienen la oportunidad de trabajar por fuera y entonces se ayudan. Ese sería mi deseo, siempre así lo quise yo siempre así quise yo, tener una empresa o tener un trabajo por fuera y venir a este lugar y predicar con plena libertad, sin hacerlo por un salario. Ahora no lo puedo hacer porque mi visa pues no me permite trabajar más que en este lugar, entonces no puedo ir a trabajar allá, pero los quisiera ver por allá en un McDonald's o allá y yo sirviéndoles allá la hamburguesa o en Chick-fil-A. Me gusta más Chick-fil-A, pero me gustaría más eso. Pero hay también mucha oposición a eso, porque dicen, no, si el pastor trabaja por fuera ya no se va a dedicar de completo a la iglesia, no le va a prestar atención. Bueno, hay muchas maneras de verlo, pero bueno, ahora estamos así. Pero el apóstol Pablo vivía de esa manera, él vivía así. Y él sigue argumentando, sigamos avanzando rápidamente, versículo 16 al 23, para ir terminando. Dice, sin embargo, predicar la buena noticia no es algo de lo que pueda jactarme. Estoy obligado por Dios a hacerlo. Qué terrible sería para mí si no predicara la buena noticia. Si lo hiciera por mi propia iniciativa, merecería que me paguen, pero no tengo opción, porque Dios me ha encomendado este deber sagrado. ¿Cuál es entonces mi paga? Es la oportunidad de predicar la buena noticia sin cobrarle a nadie. Por esa razón, nunca reclamo mis derechos cuando predico la buena noticia. A pesar de que soy un hombre libre y sin amo, me he hecho esclavo de todos para llevar a muchos a Cristo. Cuando estaba con los judíos, vivía como judío para llevar a los judíos a Cristo. Cuando estaba con los que siguen la ley, yo también vivía bajo esa ley, a pesar de que no estoy sujeto a la ley. Me sujetaba a ella para poder llevar a Cristo a los que están bajo la ley. Cuando estoy con los gentiles, quienes no siguen la ley judía, yo también vivo independiente de esa ley para poder llevarlos a Cristo, pero no ignoro la ley de Dios, obedezco la ley de Cristo. Cuando estoy con los que son débiles, me hago débiles con ellos, porque deseo llevar a los débiles a Cristo. Sí, con todos trato de encontrar algo que tengamos en común y hago todo lo posible para salvar a algunos. Hago lo que sea para difundir la buena noticia y participar de sus bendiciones. El apóstol Pablo les aclara a los corintios que su llamado fue un llamado directo de nuestro Señor Jesucristo a predicar el Evangelio. Y Él no lo hace por trabajo, sino que lo hace por una imposición que el Señor Jesucristo le dio. Y su única ganancia, así como Él mismo lo está diciendo, su única ganancia es la satisfacción de poder anunciar la buena noticia. Un verdadero siervo del Señor, un verdadero predicador, debería tener esta misma
este mismo anhelo. Y esto es importante decirlo a los corintios, porque así el apóstol Pablo está desvirtuando esas acusaciones que hacen en contra de él, de ser un falso apóstol. Porque, hermanos, un falso apóstol no renunciaría a esos privilegios. No renunciaría. Esos privilegios son los que hacen que existan hoy en día muchos falsos apóstoles, porque les gustan esos privilegios. Que los suban al carro, que los bajen del carro, que les renten jet privado, que les pongan acá, que tenga un séquito de personas sirviendo, esos son los privilegios a los que muchos falsos apóstoles aspiran y por eso se hacen falsos apóstoles, porque es lo único que les interesa. Pero el apóstol Pablo muestra entonces con su manera de vivir que él no era un falso apóstol porque él había renunciado a esos privilegios. No tiene sentido. Él no era uno de ellos. Y Pablo tiene claro entonces que su llamado fue hacerse esclavo de Jesucristo. Y por eso él ha renunciado a sí mismo. Él ha renunciado a sí mismo. Ha renunciado a muchas cosas por amor al Evangelio, con el ánimo de hacer bien su tarea. Pablo fue un ministro de sacrificios. Muchas veces renunció a sus derechos para anunciar el Evangelio y para no ser tropiezo a los semejantes. Y muchas de esas veces el apóstol tuvo la necesidad de ponerse en el lugar y en el nivel de esos oyentes. 24 al 27 dice: ¿no se dan cuenta de que en una carrera todos corren, pero solo una persona se lleva el premio? Así que corran para ganar. Todos los atletas se entrenan con disciplina, lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá, pero nosotros lo hacemos por un premio eterno. Por eso yo corro cada paso con propósito. No solo doy golpes al aire, disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta. Lo entreno para que haga lo que debe hacer. De lo contrario, temo que después de predicarles a otros, yo mismo quede descalificado. Para terminar esta porción, ahí en Corintios 9, el apóstol Pablo está haciendo una ilustración, una comparación muy común para los oyentes de la época. Muchos de los oyentes allí en Corinto, ellos conocían las Olimpiadas griegas, muy famosas en la época, incluso también las Olimpiadas romanas. Sabían entonces ellos cuánto sacrificio tenía que hacer un atleta si realmente quería ganar. Tenían que abstenerse de muchas cosas que podían hacerles perder el tiempo. Y por eso mismo el apóstol se compara con esos atletas. Porque él también tenía su mirada puesta en un premio, pero un premio supremo. No una corona de hojitas de laurel, que era lo que les daban. No, ahorita corren, si no les dan 200, 300 mil dólares, no van a competir a ninguna parte. Ya se perdió esa esencia del deporte. Pero el apóstol va por un premio mucho más grande que esa corona. Y él estaba renunciando a sus privilegios con tal de obtener ese premio en ese gran bema de Cristo. Entonces, 1 Corintios 9 nos está, hermanos, demostrando ese gran reto que nosotros tenemos, usted y yo, como creyentes, para cumplir el propósito divino. Y entonces obtener esos galardones el día de las recompensas. 2 Corintios 5:10 dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y Apocalipsis 22:12 dice: he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Cuando en esos textos se habla de la palabra, se menciona la palabra tribunal, esta palabra tiene dos significados en el griego. Un significado es criterium, y está hablando de un tribunal que dará un juicio, pero un juicio condenatorio, un juicio para buscar culpables. Eso es lo que conocemos, y en Apocalipsis se habla como el juicio del gran trono blanco. En ese juicio es donde se van a hacer la distinción entre los justos y los pecadores, y donde se cumplirán todas las palabras a aquellos que nunca reconocieron a Jesucristo como su Salvador, y entonces serán enviados a esa condenación eterna. Ese es el criterium, ese es uno de los tribunales.
Pero cuando hablamos de tribunal, también hay otra palabra que la acabo de mencionar, el bema de Cristo. ¿Qué es el bema de Cristo? Es otro tribunal, pero este es otro tribunal donde lo que se busca es dar dignidad y recibir galardones. Entonces no es un juicio de condenación, sino un juicio para galardonar los que reciben galardones y los que no. Ya todos en ese bema, todos estamos del otro lado. Todos estamos del otro lado. Pero a unos se les otorgarán galardones y a otros no. Entonces esforcémonos, hermanos, por lo menos por llevarnos esos galardones. Es necesario que nos despojemos, hermano, de nuestro yo y que dejemos que realmente nuestro Señor Jesucristo gobierne nuestra vida. Porque entonces de lo contrario será un tormento y será totalmente imposible vivir tratando de renunciar a las cosas que según nosotros tenemos derecho. Si no es por el Señor Jesucristo tomando el control de nuestra vida, vamos a seguir exigiendo nuestros derechos. Y yo les voy a decir una cosa, a lo mejor sí tenemos derecho a algo. ¿Saben a qué tenemos derecho todos los que estamos en este lugar? ¿A qué? A ver quién se atreve a decir mientras toma agua. No, ¿a qué tenemos derecho? No. ¿A qué tenemos derecho? No, ustedes están diciendo lo que quieren. No, lo que la verdad, si no fuera por el sacrificio de Cristo, tenemos derecho a la muerte. Condenado a la muerte. A eso sí tenemos derecho porque pecamos. Pero ahí viene el sacrificio de Cristo en la cruz, que hoy vamos a celebrar y a recordar con esta Santa Cena, que nos libró del pecado y de la muerte. Y aunque teníamos derecho a la muerte, Él nos libró del pecado y de la muerte, hermanos. Solo 3 claves para que nos vayamos pensando en ellas. 3 claves para ayudarnos a entender este pasaje de 1 Corintios 9, 1 al 27 hoy. Primero, ya no se trata de mí. Ya no se trata de mí. No es que yo tengo derecho, no tengo derecho a nada. A morirme, a quedarme calladito. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no se trata de mí. Ay, pastor, entonces renuncio a todos mis sueños y anhelos. No renuncie a ellos, póngalos en el lugar correcto. ¿Cuál es el lugar correcto de sus sueños, de sus anhelos, de sus deseos, de sus prioridades? Acá. Díganme, ¿el lugar correcto de sus sueños, sus anhelos, sus deseos es acá o es acá? Es acá. Primero está Él, primero están los sueños, los anhelos, los deseos, su palabra, sus órdenes, sus mandamientos, y aquí debajito nuestros anhelos, sueños y deseos. No los abandonemos, pero pongámoslos en el lugar correcto. Segundo, debo ser transformado. 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Somos una nueva creación en el momento en que le decimos al Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, yo soy pecador. Yo reconozco que yo he pecado. Y aunque no entienda mucho lo que está pasando en mi vida, yo te pido que me perdones y reconozco que tú eres mi Salvador. Y quiero pedirte que vengas a vivir y a morar en mi corazón por la eternidad. Somos una nueva creación. Somos una nueva creación y eso nos permite comenzar ese proceso de transformación que todos aquí estamos avanzando en él y eso espero que así sea. Ahora, ¿por qué ya no se trata de mí y por qué debo ser transformado? Por un amor superior. Por un amor superior, 2 Corintios 5, 14 y 15, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando en esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Somos nosotros, hermanos.
Entonces, ¿cuál es la conclusión? No tenemos derecho a nada en el reino de Dios. Todo lo que hemos recibido, lo hemos recibido por gracia, porque es un don de Dios. Valoremos y nunca juzguemos injustamente el ministerio de los siervos de Dios. Son seres humanos igual a nosotros. Oremos por ellos. Pablo lo dio todo por el mensaje de la cruz y nos invita a hacer lo mismo. Pensemos en lo que es realmente importante para Dios en este tiempo y hagámoslo. Corramos la carrera y aceptemos el sacrificio. Padre, te damos infinitas gracias por el sacrificio de Cristo en la cruz. Gracias porque lo que nosotros estamos haciendo en esta hora es un recordatorio maravilloso, precioso, glorioso de ese regalo tan grande que hemos recibido. No hay precio alguno en el universo que pueda pagar el sacrificio de Cristo en la cruz. Hoy, Señor, como iglesia celebramos y recordamos con alegría, con gozo y sobre todo con esperanza ese sacrificio de Cristo en la cruz, porque es por ese sacrificio y su resurrección que todos los que estamos en este lugar y hayamos creído en Jesucristo, hemos recibido el perdón de nuestros pecados y tenemos la vida eterna. Y eso nos alegra y nos anima a seguir adelante, confiando en tus promesas, Señor. Gracias por todo lo que hemos aprendido hoy a través del apóstol Pablo escribiendo a los Corintios. Gracias porque podemos entender y comprender lo que el apóstol Pablo vivió, sufrió y experimentó. Y que nosotros también estamos llamados a sufrir y a experimentar de alguna manera en nuestra carrera que hemos decidido correr el día que entregamos nuestra vida a ti. Y que tendrá ese fin cuando nosotros podamos tomar ese premio que ya tú has ganado para nosotros, que es la vida eterna. Gracias, Señor, porque es lo que nos alienta. Cuando estamos corriendo esta carrera, muchas veces tan difícil, tan dolorosa, pero estamos mirando a Cristo, mirando nuestro premio, nuestro galardón supremo, nosotros hacemos a un lado todo lo que nos pueda estar causando dolor o sufrimiento y seguimos corriendo hacia esa meta maravillosa, Señor. Gracias por lo que estás haciendo en cada uno de nosotros y gracias por lo que harás. En el nombre de Cristo Jesús, te alabamos y te bendecimos. Amén y amén.